Bueno, para analizar estas cifras nos acompaña hasta ahora aquí en CNN Chile Valentina Nokonov. Ella nos ha dicho que su nombre es de origen ruso, economista de FIK Consultores. Valentina, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Bueno, este IPC sorprende porque se esperaba que fuera un poco más bajo. En los últimos 12 meses se acumula un 4,5%, que eso tal vez es la cifra que está alertando más a los especialistas. Primero, ¿cuál es tu lectura? ¿A qué se está debiendo? Y si está influyendo también este ambiente de desaceleración, de falta de confianza. ¿Cuál es tu análisis? Mira, bueno, en primer lugar yo creo que la lectura de no solamente mía, sino de muchos agentes tiene que ver con el tipo de cambio. O sea, el alza del tipo de cambio afecta directamente todos los bienes que vienen importados y por lo mismo pega al IPC. Lo que yo leo negativamente es que supere las expectativas de mercado, porque es otra mala noticia dentro de las múltiples malas noticias que hemos ido recibiendo este año. El ajuste a la baja del crecimiento, el IMASEC más bajo desde marzo del 2010. En el fondo eso es lo que yo leo como una mala noticia dentro de lo que muestra esta cifra IPC. Ahora, el ministro lo oíamos, lo que decía era que bueno, aquí hay que ponerse a trabajar, pero ¿en qué línea hay que ponerse a trabajar para la reducción de este IPC? Yo creo que lo más importante es reducir la incertidumbre. O sea, muchos han dicho que las personas que respaldan al gobierno dicen que esto tiene que ver con el sector externo, que el frenazo no tiene que ver con la acción de la reforma. Yo tiendo a disentir de ese planteamiento y pienso que la incertidumbre que introdujo tanto los planteamientos de la reforma tributaria como la nula postulación o muestra de estudios que respalden su efecto en el mercado ha sido causante del frenazo, y también la reforma laboral que, o sea, tiene a todos los agentes del mercado mirando con incertidumbre qué es lo que va a pasar, y eso ha sido lo más negativo. Pero ya el tema de la reforma se ha superado, está ya en casi los últimos trámites. ¿Con eso debería pasar el efecto? Sí. En la medida que se reduzca la incertidumbre y los agentes económicos sepan cuáles son las reglas claras, claramente eso va a tener un efecto positivo en el mercado. Mientras eso no sea así, yo creo que el trabajo del gobierno actualmente es reducir la incertidumbre y mejorar las expectativas. Ahora, con este nivel de IPC, ¿cuáles son las expectativas para lo que tenga que hacer el Banco Central? ¿Va a seguir reduciendo las tasas? A mi juicio debería reducir la tasa, pese a que normalmente cuando uno tiene una expectativa positiva de inflación debería subir la tasa. Dado las últimas cifras de crecimiento, yo creo que el Banco Central va a tender a bajar la tasa de manera a reactivar la economía, porque esa es su... Claro, porque ahí son varios elementos. Claro. No solamente es bajar la inflación, sino que reactivar y estimular la inversión. Claro. Ahora, ¿cuál es la expectativa que se tiene con este 0,3, que supera lo que se había pensado para este mes? ¿Cuál es la expectativa de aquí a fin de año y cuán negativo es este 4,5% en los últimos 12 meses? Mira, el Banco Central tiene como rol principal mantener la inflación como meta en un 3%, y dentro de eso se mueve un rango. Ahora, como veníamos conversando antes, el tema del crecimiento y el ajuste que ha tenido continuamente en marzo, todos los IPOM ha ido bajando, y yo creo que la reunión de política monetaria va a bajar la tasa de política monetaria de manera a reactivar la economía y después controlar la inflación. Durante las últimas 2 semanas el gobierno ha puesto el acelerador en el tema de la inversión pública para reactivar la economía, la capitalización del Banco Estado, la capitalización de Codelco, varios anuncios en temas energéticos. A tu juicio, ¿eso es suficiente como para reactivar o son medidas que se han tomado tarde? Yo creo que es una buena noticia reactivar la inversión pública, pero creo que sería una mejor noticia reactivar la inversión privada, y para eso el gobierno tiene que actuar decididamente en reducir la incertidumbre y mostrar que sí quiere que los agentes económicos trabajen y poner los incentivos para que eso suceda. Ahora, un 0,3%, ¿en qué se traduce para la gente? Que todo es un 0,3% más caro, por lo tanto se desincentiva el consumo también. ¿Y qué pasa con eso? El consumo es el motor de la economía. ¿Estamos yendo en un espiral negativo en ese sentido también? Yo no quiero pecar de alarmista, y yo creo que el Banco Central hace muy bien su trabajo. Yo creo que la rebaja de tasa se va a traducir, una rebaja de tasa finalmente se traduce en una activación del consumo, porque hace más barato endeudarse y por lo mismo activa el consumo, y así la demanda interna, y así en el fondo se suple de alguna medida todo este bajón que estamos experimentando. Yo no sería alarmista, yo creo que el Banco Central cumple muy bien sus funciones y va a mantener a raya la inflación, y en el fondo va a estar
va a estar todo andando bien. Ahora, ¿qué debería pasar en los próximos días con el tipo de cambio? Bueno, en el tipo de cambio siempre es muy difícil de prever. Veíamos hoy día que acaba de subir el precio del cobre a 3,19. Eso debería determinar inmediatamente una tendencia a la baja del tipo de cambio. ¿Entran más dólares en la economía o existe esa noción de que entran dólares? El cambio se ajusta a la baja. Ahora sale una buena noticia en Estados Unidos. El tipo de cambio es una variable muy voluble a lo que pasa en el mercado externo. Ha subido por bajas en el mercado interno, o sea, porque ha andado mal el mercado interno. Ahora, poniendo todo dentro de un marco, tenemos el IPC, tenemos el IPOM, tenemos los índices de inversión. ¿Es todo tan negativo? Porque en economía las expectativas, como decía bien el ministro Arenas la semana pasada, son muy importantes para, en términos casi psicológico. ¿Son variables todas las que estamos viendo preocupantes o tal vez hay un acento más marcado que lo realmente grave que es? Yo creo que lo más preocupante fueron los anuncios de principio de año relativos a la reforma. Eso fue lo que introdujo esta incertidumbre y la sensación de alarma al mercado. El mercado reaccionó con cautela a todas las reformas que ya venían anunciadas en el programa de gobierno, pero fue tanto el anuncio, la retroexcavadora, aquí viene la mano dura, esto va a cambiar, que el mercado reaccionó retrayéndose, diciendo, a ver, déjame mirar cómo viene la mano antes de seguir. Eso fue lo más preocupante. Ahora, Rodrigo Vergara lo dijo en el ICARE, hay que mantener las expectativas positivas de manera de que la política monetaria expansiva, que significa una baja de tasa, efectivamente reactive la economía. Si es que nosotros seguimos diciendo vamos mal, las expectativas tienen un peso muy importante en cómo funciona la economía. Muy bien. Valentina Conov, muchísimas gracias por analizar con nosotros esta cifra que conocimos hoy día muy temprano, el IPC del 0,3%, marcado sobre todo por el tema del vestuario. Llamó la atención porque es época de liquidación, el vestuario debería bajar, ¿no? Sí, lo que pasa es que mucho del vestuario es importado. Entonces, como sube el cambio, sube eso. Y aparte te cuento que hay un indicador divertido de mal, cuando están dando mal la economía, las mujeres tienden a gastar más en vestuario y en zapatos. Es un indicador psicológico, sí. Así bueno, Valentina, muchísimas gracias. Gracias a ti, Matilde. Y nosotros